Voy a acompañar a Karina en esta charla, así que primero la voy a presentar. Tenemos un ratito hasta las 15:10 de la tarde, así que bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están ahí, bienvenidos. Voy a presentar a Karina, así la podemos aprovechar la mayor parte de este tiempito que tenemos. Para quienes no la conocen, bueno, Karina es doctora en educación de la UBA, profesora de Educación y Tecnologías e Informática y Educación de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. Es investigadora, docente en maestrías y doctorados nacionales e internacionales y es exdirectora de UBA 21 y CITEP. Autora de publicaciones en el campo de la tecnología educativa y actualmente es desarrolladora de videojuegos. Serios, dice. Bien, ahora entonces Karina nos contará un poquito eso también, pero para arrancar un poco, y como seguramente habrán visto en el cronograma y habrán visto todos estos días, la charla de hoy tiene que ver con videojuegos educativos, está muy enlazado con lo que hablábamos anteriormente también de gamificación, pero acá sí bien enfocado en el contenido. Por ahí Mónica y Sabrina nos contaron un poquito más lo que tiene que ver como en la estructura en Moodle, cómo podemos hacer para que nuestra aula esté gamificada. Ahora vamos a pasar adentro del aula. Así que Karina, bienvenida y por supuesto muchísimas gracias por sumarte a este espacio. Gracias. En primer lugar, quizás distinguir qué es gamificar y qué es videojuego. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. La gamificación lo que hace es capturar rasgos de los videojuegos en una propuesta pedagógica. Por eso, el tema de las misiones o el tema de los desafíos o el tema de las competencias que tienen que ver con rasgos de los videojuegos, ¿no? Esto es para empezar a distinguir qué es un videojuego y qué implica gamificar. La gamificación es una estrategia didáctica, el videojuego es un objeto de la cultura y ahí una primera distinción, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos serios es un género que refiere sobre todo a la formación, al entrenamiento, a la capacitación. Pero bueno, lo que ustedes vieron en el Moodle es como una opción que se tiene de capturar esos rasgos que tienen los videojuegos, que son muchísimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta capturar esos rasgos? En primer lugar, porque plantean desafíos distintos de acuerdo con algunos conceptos que tenemos siempre, ¿no? Aulas heterogéneas, diversidad de cultura, diversidad cognitiva, ritmos distintos, trayectorias, todo lo que además va a venir para el 2021, ¿no? Que es un seguimiento de las trayectorias. Los videojuegos lo que nos permiten es justamente trabajar con esa diversidad. Cuando se plantean misiones y desafíos, estos desafíos pueden ser diversos, pueden estar acordes a lo que se llama zona de desarrollo próximo, Vygotsky llama zona de desarrollo próximo, y lo interesante es que a diferencia de, en general, un modelo homogéneo, ¿no?, que tiene la educación, nos permite un modelo mucho más libre y heterogéneo y autónomo, ¿no? Poder ir decidiendo, tomando decisiones que se toman pocas como estudiantes en general o cursantes en la capacitación y en el sistema educativo, tomar decisiones autónomamente acerca de desafíos que te van permitiendo además dominar un contenido, dominar un nivel antes de pasar al siguiente, jugarlo tantas veces como sea necesario para poder avanzar. Y esto de Te hago una volver a vivir la experiencia. pregunta, Karina, ahí Sí, cuando vos decís es un objeto, el videojuego de gamificación, entonces es uno de los tipos de contenido. Si nosotros quisiéramos gamificar nuestra aula, una unidad didáctica, el videojuego sería un tipo de objeto que podemos sumar ahí. claro, podría ser un objeto, como podría ser transmedia, como podría ser series, o sea, depende, podría convertirse en contenido, por supuesto, Ok. pero además son objetos, ¿no?, de la cultura. Las series nos permiten otros desafíos más de tipo inmersión, los videojuegos nos permiten más esta idea de toma de decisiones, de experimentación, de riesgo, de diversidad cognitiva. Y bueno, quizás, y transmedia te permite una ruptura del relato lineal. Son distintos objetos de la cultura. Entonces, o uno podría tomar videojuego como contenido a lo largo de todo un proceso gamificado también, ¿no? Transversalmente a una unidad o a todo un programa. Lo que estoy distinguiendo es que el videojuego es un objeto, ¿no? Uno juega, tiene los niveles, como uno se imagina el Fortnite o cualquier videojuego llevado al ámbito de la educación, ¿no?, y de la capacitación.
Y la gamificación es esta captura de estos rasgos que tienen los videojuegos para diseñar una estrategia Bien. didáctica. Son guiños que hacemos, misiones, Ujú. insignias, puntaje, ranking. Son rasgos que tienen estos videojuegos que los transformo en una unidad, en una estrategia. Y dentro de la estrategia puedo tener todos los contenidos que quiero. En esas misiones, en esos desafíos, puedo poner contenidos respecto de los videojuegos, ¿no? Claro, perfecto, buenísimo. Y ahí podemos decir entonces el videojuego en educación. Si yo tendría que decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Algunas cositas nos fuiste diciendo que es súper interesante esto del poder de decisión que tenemos como estudiantes en nuestro proceso formativo, la posibilidad, digo algunas cositas que fui rescatando, la posibilidad del error como una posibilidad de aprendizaje y de tener otras oportunidades, de saber que, bueno, me equivoco y puedo volver a intentar, puedo volver a probar sobre lo que ya aprendí, que ya me equivoqué y ya sé lo que hice. Esos son como los principales beneficios, digamos, o características de los videojuegos de sumarlos a educación o qué otros sumarías. Hay más, hay más. Eso sí, para mí es importante, ¿no? Esta posibilidad te da riesgo, te da la posibilidad de experimentar. No es poco poder equivocarse y volver a tener otra vida o volver a empezar, porque en general cuando te equivocas se penaliza el error, aunque decimos que no, se penaliza, ¿no? Y acá la posibilidad de volver a jugar realmente es interesante y es valiosa. Pero hay otras cosas más también. Aflora con los juegos y los videojuegos, cuando las propuestas son más lúdicas, aflora el buen humor, aflora otra predisposición, otra motivación, otras ganas, otro placer, que son también cosas que a veces no aparecen, ¿no? Eh, Podrían aparecer en todas las capacitaciones, a lo largo de todo el sistema educativo, pero en general es como si decidiéramos perder, ¿no? Toda esa faceta emocional que no solo es cognitiva, que tiene que ver con recuperar la emoción, las emociones, las ganas, la motivación, el placer, ¿no? El deseo por aprender, el deseo epistemofílico, el deseo por el conocimiento. Y ahí hay otro paquete de rasgos interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo emocional. Hay más, porque a mí lo que me encanta, por supuesto que con sus límites, no todo, podemos después hablar de esto, no sé si todo es gamificable, ¿no? Pero, pero hay otra cosa más que me encanta en relación con los videojuegos, que son las comunidades de videojugadores. Los videojugadores trabajan en comunidad, se miran las jugadas, se graban las jugadas, comparten, aún compitiendo, comparten. Y esto es interesante porque aprenden todo el tiempo, ¿no? Nosotros nos cuesta muchísimo armar comunidades de práctica docentes o comunidades de práctica en general. Somos muy celosos. Bueno, con la pandemia fuimos menos celosos o celosas de compartir y de generar tramas, lazos solidarios, ¿no? Entre experiencias. Pero esto los jugadores lo tienen, se graban muchísimo, comparten. Le preguntan a otros jugadores cómo resolviste esto, cómo pasaste este nivel, cuál es la mejor Claro, estrategia. porque me parece ahí que no es una competencia entre jugador y jugador, sino es desafío a poder resolver el juego y entre que todos lo podamos hacer, ¿no? Claro, exactamente. Incluso los esports, ¿no? Con League of Legends u otros juegos, compiten entre los equipos, pero el equipo que compite tiene una cuestión, aprenden a trabajar como en un deporte, ¿no? Cuando se necesita cada uno de esos jugadores y todo lo que tratamos de hacer para aprender en colaboración, lo van gestando y lo van a también mirar eso, ¿no? Ujú. Buenísimo. Y bueno, un poquito recién lo que tomabas, y si querés nos adentramos ahí en ese campo de si todo es gamificable o no, o en relación a eso, ¿es aplicable este tema de los videojuegos a todos los espacios de formación, solo en espacios de formación más informal, por llamarlo de alguna manera, solo en escuelas, en organizaciones, en capacitaciones? ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia? Mira, yo no probé si todo es gamificable, pero la primera decisión es didáctica, ¿no? Cuando uno tiene que tomar una decisión de decir, bueno, mi contenido, ¿cuál es la mejor estrategia que tengo para este contenido? ¿Es un juego? ¿Es pensar misiones, desafíos? Yo creo que se puede gamificar en general casi todo, ¿no? Pero hay algunas estrategias que para algunos contenidos son mejores que otras, quizás una estrategia de inmersión o una basada en un museo virtual o en una producción, o decía, ¿no? Transmedia. Hay que decidir cuáles conviene, ¿no?
pero si uno entra en la gamificación, la tiene que explorar hasta el final, ¿no? Dar la posibilidad de que hagan todo un trayecto gamificado, una unidad didáctica, una capacitación, un curso de capacitación entero, como hicimos nosotras, digo, ¿no? Una experiencia entera gamificada, no quizás pedacitos, ¿no? En ese sentido, y lo que tiene de interesante, ¿no? Cuando se piensa en una estrategia de gamificación, lo mejor es equipos multidisciplinarios, ¿no? Que trabajen en conjunto. Acá pregunta Graciela cómo se hace, si son tutores o es un equipo. Para mí, lo mejor es trabajar en equipo. Es alguien que pueda, porque los desafíos son mucho más interesantes cuando son interdisciplinarios. Partir de problemas reales, partir de problemas genuinos, que no sean lo que el AF llama problemas de juguete, ¿no? Entonces, fíjense que hay muchos, si se ponen a indagar en los videojuegos serios, hay un instituto en Palo Alto que se llama Laster. Ella creó, por ejemplo, un juego que trabaja sobre un mundo sin petróleo. De repente nos quedamos sin petróleo. Tiene hoy a un montón de jugadores. Ahí, Karina, discúlpame, pero soluciones alternas. Karina, se te está entrecortando. ¿Querés apagar la cámara a ver si mejoramos un poquito el audio? Lo que ahí se escucha mejor, ¿se va escuchando mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Bueno, lo que decía es, en el Instituto del Futuro, esta mujer lo que creó es un videojuego que se llama Un Mundo de Estos Sin Petróleo, y tiene hoy a un montón de jugadores investigando y tratando de ver un mundo alternativo sin petróleo, ¿no? Creando soluciones alternativas. Y esto es genial, porque tenés toda una comunidad de videojugadores que están trabajando en el tema de cómo crear un mundo sin petróleo alternativo, ¿no? Y se ponen a jugar, y se ponen a resolver problemas, y se ponen a trabajar. Y esto me parece que es fantástico, ¿no? Esta posibilidad, pero también resolver problemas, cuando esos problemas son relevantes, cuando esos problemas son genuinos, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Son problemas que podrían estar, un mundo sin agua podría estar, un mundo sin petróleo podría pasar, todos los temas de cambio climático nos dan un montón de temáticas para esto, ¿no? Y ahí trabajás en una narrativa, en un guión, trabaja el profesor, la profesora de lengua o alguien que sepa escribir una narrativa, o sea, podemos trabajar con otros capacitadores, con otros docentes. Me parece que es riquísimo en ese sentido lo que nos ofrecen los juegos y los videojuegos, sobre todo para crear narrativas sobre la base de problemas reales, con un montón de gente, ¿no? De comunidad. Buenísimo. ¿Se escuchó? Ahí te vamos escuchando con un poquito de delay, por eso capaz que un poco de silencio, pero vamos bien. No sé si hay alguna duda o consulta, así como hizo Graciela, cualquier cosa también nos la pueden ir dejando por el chat, algún comentario y lo vamos viendo un poquito por ahí. Antes de avanzar, la otra vez cuando estuvimos hablando, Karina, vos mencionabas algo que me parece que es muy interesante y que creo que también tiene que ver con esto que vos decías, bueno, la primer cuestión es la estrategia pedagógica o el planteo pedagógico que nosotros hagamos, y también hablaste o vos mencionás mucho lo que es hackear el espacio, el entorno. ¿A qué hace referencia eso explícitamente? Mira, eso es interesante porque en general lo que yo planteo es que muchas veces terminamos armando estrategias didácticas en función de lo que los entornos nos ofrecen. Entonces, hoy muchas escuelas usan Google Classroom, pero también usan Moodle, usan, no sé, Blackboard, cualquiera sea la plataforma, decís, bueno, a ver, ¿qué tiene esta plataforma? Tiene foro, tiene wiki, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, voy armando la propuesta pedagógica en función de las plataformas. Lo que yo planteo es al revés. Primero pensar cuál es mi estrategia de formación, de capacitación pedagógica, cuál va a ser y qué puedo tomar de la plataforma, qué puedo hacer para hackear, que quiere decir diseñar lo que la plataforma no tiene, o buscarlo en otro lado, o meter alguna aplicación de otro tipo, ¿no? Lo que quiero es como subrayar el hecho para mí sumamente relevante de que primero es entender cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? Y después ver
¿qué me dan las plataformas? Pues las plataformas tienen todas alcances, límites, ¿no? Y la propuesta pedagógica no lo tiene. El límite es la imaginación. Entonces, usar nuestra imaginación como para crear las mejores propuestas pedagógicas. De eso se trata, ¿no? No limitarnos porque decimos, uy, quiero hacer esto y la plataforma no. Si no tiene, uno lo puede hacer en un Word, en un PowerPoint, no importa el soporte. Lo que no podemos es limitar nuestra propuesta pedagógica porque no encontramos las herramientas para hacerlo. Buscar, indagar, experimentar. Que sea rica esa propuesta pedagógica, que sea acorde a los intereses de quienes están del otro lado, ¿no? A mí me gusta el tema de los juegos u otras estrategias porque conectan con los jóvenes hoy, porque conectan con lo que les pasa, con sus intereses. Muchas veces, así como yo decía que no deciden nada, ¿no? No deciden currículum, no deciden estrategia, y a veces ni siquiera estamos teniendo en cuenta lo que les interesa, ¿no? Es volver a pensar y a escuchar qué les gusta, ¿no? Ujú. Sí, tiene que ver un poco también con sus consumos culturales, que es un poco lo que mencionabas al principio de por dónde pasan esos consumos hoy de los estudiantes o de los participantes que están para interpelarlos ahí. Creo que también eso tiene que ver con todo lo que vos hablabas de la emocionalidad y todas esas otras competencias que invoca, porque bueno, estamos interpelando o llegando a las personas desde otro lado también, desde donde realmente lo pueden experimentar. Acá Carolina nos está preguntando, eso no sé si vos tenés en algún lado, si hay algún ejemplo de entorno gráfico de un videojuego. No sé si vos la podrías redirigir a algún lado. Mira, yo tengo los que fui haciendo a lo largo de los desarrollos, tengo que buscarte, pero te voy a buscar. Ujú. Lo que tiene interesante, mientras tanto, si se escucha, hablo mientras busco. Sí, 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 te escucho. Eh, lo que tiene interesante es que partís de un guión, ¿no? Y el armado ya de ese guión es ya rico de por sí, ¿no? Tengo ejemplos también de cómo se guiona. eh, a ver si... Ahí les voy a mostrar. A Buenísimo. ver, ¿puedo compartir? Juli, ahí nuestra anfitriona, ¿tiene permiso para compartir, Karina? Sí. Perfecto. El primer videojuego que hice les voy a mostrar. Hoy hago un poco más, mejores, digo, ¿no? Pero el primero se llamó Líderes Emergentes. Y lo primero que uno hace cuando diseña un videojuego es lo que se llama GDD, Game Design Document, que es el documento de diseño. Y piensa en la historia, ¿no? Piensa en la gráfica y otra vez piensa en lo que quiere lograr. Acá nosotros lo que queríamos era líderes comunitarios, líderes que influyeran, ¿no? En su ambiente. Entonces, fíjense que lo que pensamos es, eh, si ven acá el entorno, ¿no? Gráfico, tenía que ver con personajes que venían del futuro y que nos estudiaban. Esto es un poco cliché, pero no nos importó porque lo que más queríamos hacer es cómo vas a expandir tu influencia. Tenías dinero que ibas ganando, tenías seguidores que tenías que ir consiguiendo y tenías distintos niveles de compromiso. Ahora los voy a ir poniendo. Entonces teníamos el guión, el arte, etcétera, ¿no? Entonces el juego empezaba acá, donde vos tenías algunas misiones. Esas misiones eran misiones sociales. La escuela sin rampa que necesitaba acceso, un árbol, un bosque sin, una plaza con pocos árboles y pocos bancos para la gente mayor. Vos ibas eligiendo esas misiones y a medida que ibas ganando estas misiones tenías más dominio, el barrio se te iba haciendo más grande porque tenías cada vez más liderazgo, ¿no? Y en esas misiones tenías muchas posibilidades de resolución y si no te gustaban esas posibilidades de resolución, tenías la posibilidad de inventarte vos soluciones distintas a los problemas, ¿no? Y entonces tenías distintos niveles de bienestar que tenían que ver con educación, salud, seguridad, recreación y ambiente. Ibas ganando verde en función de qué tipo de misiones elegías y tenías que ser bueno en casi todas para lograr cada vez más seguidores, ¿no? Un poco, esto, bueno, es un ejemplo, ¿no? Hay más, pero para mostrar cómo lo pensamos. La ¿Cómo? gráfica que ustedes ven ahí, digo, solo esto es un minuto, es lo más caro en el juego. No es la programación lo más caro, la programación es cara, pero elegir arte, ¿no? Y que sea buen arte, porque entra mucho por los ojos un juego, ¿no? Y ahí descubrí yo, por lo menos por primera vez, lo caro que era el arte y hacer arte 3D, ¿no? Esto era arte 2D.
porque un falso 3D, porque Un 3D falso. era carísimo, ¿no? Pero bueno, uno lo descubre sobre la marcha. Por supuesto, sí, todo lo que tiene, hace mucho a la comunicación visual también y lo que nos entra por ahí, que hoy en día es todo lo que vemos. Ahí justo Claro. también hay una última preguntita que está un poco relacionada como por ahí a este cumplimiento de misiones y demás, que nos dice Virginia de cómo se articula el avance del contenido gamificado con la acreditación en cuanto al libre recorrido, libre elección y cuál sería el acompañamiento que tiene que hacer el tutor en cuanto a feedback y el andamiaje también. Muy buena la pregunta. Yo creo que es importante esta pregunta porque lo que nosotros tenemos que definir, Virginia, es cuál es el núcleo básico o mínimo que tienen que cumplir, ¿no? Y esos desafíos, quizás todos tienen que pasar por esos desafíos para que acredite, ¿no? Si yo dijera en tal materia o en tal curso, en lo que fuera, necesito que sepan tal y tal y tal cosa, esos desafíos los tienen que hacer. Pero después dejas un núcleo de enriquecimiento, un núcleo electivo, ¿no? Como para cumplir con que sepan o dominen lo que tienen que dominar, pero también darles la posibilidad de, bueno, de que expandan, ¿viste? De que sumen otras cosas, ¿no? Se puede ir logrando con eso. El rol del tutor es guiar siempre, es andamiar siempre, es ver que si alguno se comió un desafío, decirle, mira, este desafío es obligatorio, este es importante, darles pistas. Los tutores podemos jugar también o hacer que jugamos siendo la ayuda y las pistas. Te voy a ir dando pistas para esos desafíos. Como siempre damos ayudas, ¿no? Y siempre andamiamos. Bueno, ir tirando pistas, ¿no? Te tiro 3 pistas. Y eso también forma parte del rol del tutor, ¿no? Buenísimo. Bueno, Virginia, no sé si querías agregar algo más o quedó súper claro, me No, parece. no, me clarísimo, pero bueno, esto, cuando uno lo quiere poner dentro de un curso universitario, una cosa son los extra y otra cosa es lo que sí o sí tiene que cumplir, o sea, o a través de un examen final o lo que fuera que llevar, y el que se quedó por la mitad de los juegos o se dio por vencido, lo que fuera, y en esa participación había contenido que había que saber sí o sí, ¿no? El rol del tutor me parece fundamental de estar mirando qué le pasa, que no puede superar ese trayecto, digamos, y cómo yo lo ayudo a que lo supere, a que aprenda ese contenido que tiene que saber sí o sí, ¿no? Tal Porque cual, en definitiva en la universidad la acreditación es lo que lo deja pasar de nivel. Totalmente. Sí. De todas maneras, yo lo uso mucho en la universidad, que es donde me desempeño. Yo me desempeño en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y hago eso, ¿no? Digo, cuáles son los núcleos prioritarios, los núcleos esenciales. Trabajo también en grupo, ¿no? Que se ayuden para esos desafíos que son difíciles entre gente que puede un poco más y un poco menos. Bueno, y Sí, esto. creo ahí, Karina, también tiene que ver con lo que mencionabas al principio de la mirada pedagógica, o sea, el recorte pedagógico, la estrategia, y va a tener que ver también con los objetivos pedagógicos que nosotras tengamos con eso. Entonces, me parece que tener eso planteado desde un comienzo es lo que va a servir a nosotros como tutores de guía para guiar a los estudiantes a qué cumplir y qué se tiene que cumplir más, qué sí o sí. Nos quedan 2 minutitos antes de hacer el próximo pase, así que lo último que te queríamos preguntar, Karina, es, para que nos dejara, nos vamos hoy con 3 tips, 3 características, 3 cosas, o la cantidad que vos nos quieras dar de decir, bueno, mañana quieren gamificar, quieren un videojuego, quieren empezar a incorporar esta estrategia pedagógica en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no podemos dejar de lado. No podemos dejar de lado una buena historia, no podemos dejar de lado una historia que atrape según intereses, no podemos dejar de escuchar las voces de quienes son los destinatarios y que nos digan si esta historia los atrapa, las atrapa. No podemos dejar de pensar en la diversificación, en la diversidad, en trayectorias, en lenguajes expresivos distintos, en usar audio, en usar imagen, en usar distintos lenguajes que den cuenta otra vez de la diversidad, en roles de tutor que estén alertas para dar pistas y para ver quién no está siguiendo esos recorridos. No podemos dejar de pensar
una alerta epistemológica respecto de los contenidos, que si a veces gamificamos y solamente tomamos en cuenta que sea divertido, también tenemos una alerta epistemológica en relación con los contenidos que tenemos que enseñar, y esto creo que Virginia también lo nota, ¿no? En su pregunta. Bueno, no es que podemos gamificar todo, sí, pero hay conocimiento que quizás se banaliza, entonces veamos cuáles son esas alertas epistemológicas. Bueno, los aprendizajes, creo que hablé de currículum, de didáctica, de aprendizaje, de evaluación, de tutoría, todo hay que tener en cuenta como en todas las propuestas pedagógicas. Claro, no, lo que me parece es esto, que el estudiante perciba que por más que está jugando, está aprendiendo. Entonces, exactamente. Que no tome la importancia de dividir lo que es aprender o la gamificación a lo que es jugar, por un entretenimiento, por pasarla bien, por distenderme, ¿no? Exactamente, por eso hablamos de videojuegos serios o por eso hablamos de gamificación pedagógica, ¿sí? Siempre detrás, en este caso, ya no es un juego para entretenerse solamente, es lo que se llama edutainment, ¿no? Te entretenés, pero también aprendés. Y me parece que eso lo saben, ¿eh? Lo saben. Yo te puedo garantizar que hago varias propuestas y se dan cuenta que están aprendiendo. Incluso valoran que están aprendiendo. Eso también está bueno. Genial. Bueno, no Karina, quiero robar más tiempo. Dijimos que íbamos a aprovechar este tiempo y que íbamos a aprovechar al máximo posible y creo que lo logramos. Así que te agradecemos, muchísimas gracias por haber participado en este encuentro, por haber estado en esta triada de IABC, y le damos el pase a la próxima charla de Mónica y Sabrina de la presencialidad a la virtualidad. Así que muchísimas gracias, Karina. Gracias a ustedes.